Ya estamos en el foro para nuestro análisis en perspectiva. Lorenzo, Ciro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Observatorio, que en muchos sentidos ha sido su casa desde su fundación. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Miren, lo primero que me gustaría es que nos ayuden a entender cuál es, digamos, el sentido de la última reforma electoral o de la más reciente, esta de 2014, mirándola un poco en perspectiva en la evolución de las instituciones electorales en el país. Lorenzo, ¿qué dirías de esto? Bueno, a ver, esta es una reforma que rompe lo que había sido una tradición de las que la antecedieron, es decir, no es una reforma gradual que va acumulando, digamos, novedades, resolviendo problemas específicos en una lógica acumulativa. Es una reforma, la de 2014, que implica así un quiebre. Se reconfigura el sistema electoral que por más de 2 décadas se había venido construyendo, se retoma y se abreva, por supuesto, de todos los logros que tanto normativamente como en términos de procedimientos, como en términos institucionales se habían planteado, pero implica así un paradigma distinto en donde, digamos, esa clara distinción entre lo federal y lo local pues se matiza y se crea esta nueva institución que hereda lo bueno y, digamos, también lo mejorable del Instituto Federal Electoral, que es el INE, el Instituto Nacional Electoral, que ahora viene a jugar un papel, digamos, de autoridad rectora de un sistema electoral nacional. Me parece que es una reforma que, por supuesto, atiende algunos de los problemas que ya se habían venido evidenciando en los procesos electorales previos, particularmente 2012. Se incide de manera muy consistente en temas como la fiscalización, que habían sido parte de los problemas de la discusión, como te decía, en 2012, pero se crea o se apuesta por una estandarización en términos de la calidad y de los procesos electorales, intentando llevar lo federal, o lo que se había logrado en lo federal, al ámbito local, en donde había un mundo muy distinto, muy disímbolo, pero la idea es precisamente generar estándares comunes ahora. Vale la pena detenernos en ese punto, porque es el cambio principal, como bien advierte Lorenzo, pero también ha sido el más polémico, Ciro. ¿Qué implicaciones tiene esta, digamos, decisión de crear un solo instituto nacional, pero que interactúa porque convive con institutos en las entidades federativas que persisten, que no fueron, digamos, que no se absorbieron por esta autoridad, que no desaparecieron, pero que van a tener una serie de relaciones pues sin precedentes con la autoridad nacional? Bueno, yo creo que México está en una fase de redefinición y de reconstrucción de su modelo de Estado, que ha tenido un conjunto de problemas alrededor del tema del federalismo. ¿Cómo construyes y haces un federalismo más productivo? Y esta reforma es una salida a los dilemas de ese federalismo. Quizá no es la salida que se podría imaginar desde un ámbito como el universitario y el académico para fortalecer el federalismo, y entonces lo que se hace es un modelo en el cual desde un instituto nacional se va a nombrar a los consejeros de los 32 institutos que ahora se llaman organismos públicos locales electorales, OPLES. Cada reforma trae su jerga de términos, esta es una creación de la misma. Tienes una centralización de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos, y también creo que es una reforma que, además del tema del federalismo y cómo lo trata de resolver, es decir, evitar que existan abusos en el ámbito local, que en todo caso se daban por insuficiencias de autonomía en los congresos locales. Yo pienso que en el largo plazo lo deseable sería tener efectivos contrapesos de poder y división de poderes también en las entidades, acorde con nuestro diseño republicano y federalista. Se optó, digamos, por esta salida ahora, en tanto aquella vida de plena división de poderes en las entidades no había madurado. Y otra cosa que se incorpora a la reforma, creo, es de nuevo una mayor centralidad al tema
de lo que hemos llamado las condiciones de la competencia, es decir, al tema del dinero y del acceso a los medios, incluso ya como causales de nulidad de elecciones, nos hemos ido alejando del tema estrictamente procedimental para meternos a al de la equidad. Yo creo que este tema tenemos que regresar y también intentar comprender pues, cuál fue la magnitud del cambio, que creo que es muy importante y en un tema especialmente delicado. Pero permítanme regresar un minuto más al tema del instituto, que además, Lorenzo, tú presides. Una de las razones, o quizá la principal, bien lo advierte Ciro, para la creación de este instituto, en realidad es de índole política, es decir, fueron argumentos políticos. Sí. Y tú, en fechas recientes, has advertido que la relación de esta nueva autoridad con los gobiernos de algunas entidades federativas está destinada a ser una relación conflictiva, una relación de tensión. De hecho, advertías presiones que desde tu perspectiva son inevitables, estarán presentes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque es un tema, pues de nuevo, en esta otra dimensión políticamente muy delicado. Mira, digamos que la historia del árbitro electoral, desde que el IFE nació allá en 1990, como producto de la reforma de 1989-1990, como árbitro de las elecciones fue una institución destinada a través de sus decisiones, pues afectar o contener ciertos intereses políticos. Es un árbitro de la política. Hay quien se espanta por el hecho de que se trate de instituciones que están sometidas a presiones o a intentos de injerencia. Pues eso es normal. Me gusta decirlo así, presiones ha habido, hay y va a seguir habiendo. El problema no es ese, el problema es cómo construir una institución que sea refractaria, que logre blindarse frente a estas naturales presiones, insisto, de poderes públicos y privados que se ven afectados por los resultados electorales. Estamos hablando de la política, insisto. Aquí hay un dejo de realismo que me parece que es inevitable. A lo largo del tiempo, el Instituto Federal Electoral en su momento se vino haciendo o se le vinieron confiriendo nuevas atribuciones, por ejemplo, la de ser, en la reforma de 2007, el regulador del modelo de comunicación política y el órgano del Estado que tenía que vigilar que los concesionarios y permisionarios cumplieran con las prohibiciones y con las reglas que desde la Constitución se establecían. Eso le abrió, por cierto, frentes inéditos en su momento a la autoridad electoral, ya no solamente respecto a los partidos, ya no solamente respecto a los candidatos, sino también ahora los gobiernos, sino también ahora los medios de comunicación. Esta reforma que coloca al INE en un papel, digamos, rector y que tiene competencias ya no pactadas como ocurría antes mediante convenios, sino competencias claramente atribuidas desde la Constitución para tener rol en los procesos locales, evidentemente le abre un frente adicional. Ciro mencionaba la atribución bien delicada de nombrar y eventualmente remover a los consejeros que integran los órganos locales. Pues evidentemente esto afecta o incide o eventualmente lesiona intereses públicos y privados en el ámbito local. El problema creo que fue utilizar la fortaleza que se venía arrastrando del IFE y que hoy hereda el INE para intentar acotar, marginar a esos poderes respecto de la función de los órganos electorales en los estados. En este tema delicadísimo y complejo de la integración de los institutos electorales locales, que además entiendo que comenzarán con aquellas entidades que tienen elecciones el próximo año, en 2015, ¿cómo van a procesar la decisión, Ciro? Porque además ustedes también son un órgano colegiado, es decir, el Consejo General tiene también una integración compleja de 10 consejeros más el consejero presidente. Mira, ahora la Constitución da esta atribución, la ley además señala que tiene que haber una comisión de 4 consejeros, es atípica porque casi siempre las comisiones son números impares para que procesen mejor 4 de 11. 4 de 11, okay. Y yo te diría, hay que hacer de la necesidad virtud, este es el modelo constitucional vigente y creo que nuestra tarea es hacer nombramientos ejerciendo nuestra autonomía incuestionables para que esto se vuelva una rutina. Es decir, creo que sí tendríamos que tener nosotros la tarea desde el INE y también contagiarla a los órganos locales de árbitros discretos, ¿no? Se dice en el deporte, el buen árbitro es el que no se nota, ¿no? El que no quiere robar el protagonismo a los actores, a los jugadores. Yo creo que si hacemos buenos nombramientos y se normaliza la idea de que consejos constituidos
con personalidades independientes a los partidos políticos, que no sean correas de transmisión, que no estén susceptibles a cambiar sus decisiones por lo que les dice un actor u otro. Con eso les vamos a dar garantías a todos y yo espero que esto se acabe instalando y el tema del nombramiento del árbitro electoral, este tema que en otras democracias no llama la atención, deje de llamar la atención y ya, si no va a ser materia de los congresos, no importa, ellos de todas formas tienen muchas atribuciones para refrendar que son órganos autónomos o independientes frente a los ejecutivos, tienen que nombrar, siguen nombrando a los presidentes de las comisiones de derechos humanos a nivel local, a los organismos de transparencia, en fin, yo creo que los congresos podrán desplegar sus tareas sin que esto sea un impedimento mayor para el buen funcionamiento del federalismo. Entonces tenemos que hacerlo, normalizarlo. ¿Y qué es lo que estamos pensando? Pues un procedimiento que implique examen de conocimientos en el cual nosotros nos apoyaremos en instituciones muy sólidas. ¿Los van a poder estudiar entonces? Bueno, es que tienes que conocer la materia si quieres trabajar en algo, ¿no? Y empezando por las nuevas normas, me imagino, porque así aquí es, lo la primero norma que hay que conocer constitucional. son leyes. Después ¿no? estamos pensando en alguna otra prueba en la cual nosotros diremos cuál es el sentido de la prueba, qué es lo que esperemos que tenga, y sean instituciones muy reconocidas las que lo realicen, para que al final tengamos unas listas relativamente cortas. El INE se va a acompañar por otras instituciones en la realización de estos exámenes. No tendremos un comité técnico, dice, pues a ustedes su nombramiento pasó por un comité técnico. En efecto, un comité técnico que nombró la Cámara de Diputados, porque los 500 diputados no son especialistas en la materia electoral, además son un órgano político. Constitución. Nosotros nos dedicamos al tema electoral, 100% somos un colegiado y tenemos que nombrar colegiados, es decir, sería muy raro que necesitáramos que nos dijeran cómo funciona, ¿no? Cualquier acompañamiento de otra institución que estamos ya pensando es un acompañamiento, nunca vamos a soltar, digamos, la conducción del proceso, ese es el dato fundamental. La decisión fundamental sigue estando en sus manos. Y sobre todo, complementando lo que decía Ciro, generando reglas, es la mejor manera de blindar y de estandarizar, de normalizar el propio proceso. Reglas claras, perfiles preconcebidos, predefinidos y al final del día, pues que lleguen los mejores, los que cumplan ese rol de imparcialidad. Hay que nombrar a gente con muy buenos atributos en términos individuales, pero lo que nosotros vamos a nombrar son órganos, son colegiados. Entonces tenemos también que ver no solo a un individuo en solitario, sino, por ejemplo, criterios de equidad de género, que pues prácticamente como todos los órganos van a tener 7 consejeros, cuando mucho habrá 4 hombres o 4 mujeres, o sea, prácticamente va a haber 4 y 3, entonces ese es el criterio que queremos. En estados con una diversidad cultural importante, presencia también que sean órganos multidisciplinarios, no necesariamente todos abogados o todos politólogos, en fin, que haya cierta riqueza que enriquezca también las deliberaciones, las decisiones de estos órganos. Entonces, hay 2 criterios. Vamos a ir cerrando etapas, digamos, de evaluación, respaldándonos en instituciones de primer nivel, y después vamos a tener una visión de conjunto que permita precisamente estas combinaciones. ¿Los partidos van a opinar en este proceso? ¿Tienen algún tipo de participación? Por supuesto, Sí, claro. Pero creo que es muy importante ir construyendo un procedimiento en el cual los partidos opinan, objetan, me parece absolutamente normal. Son los propios, objetan eventualmente. Las decisiones, en todo caso, tenemos que mantenerlas en el colegiado, en el Consejo General. Los partidos van a ser los entes arbitrados, no los únicos, pero los primordiales entes arbitrados. Por supuesto que tiene que haber espacios a lo largo de todo este procedimiento para que ellos conozcan quiénes son aquellos perfiles individuales, aunque, como decía Ciro, también habrá que pensar en perfiles colectivos, pero quiénes son los que van pasando las distintas cribas, las distintas etapas, podrán hacer sus objeciones siempre y cuando estén fundamentadas, sus dichos estén probados, y el Consejo será la comisión primero y el Consejo después será el que valorará si estas proceden o no. Déjame decirlo de manera muy coloquial, si algún poder local sugiere, si algún partido sugiere, pues es el peor apoyo que puede tener un candidato, y creo que estamos partiendo de base, sobre todo de consenso interno,
hablabas de los colegiados, que nos permitan llevar, insisto, reglas no solo para este proceso, sino reglas ya fijas, claras, conocidas para los procesos que se vengan adelante, porque esto va a ser algo que es rutinario, en lo que cada 3 años, o a lo mejor cada año, vamos a tener que estar involucrados en el nombramiento de algún otro consejero, y eso tiene que volverse parte de la ordinariedad sin generar estridencias ni momentos de quiebre. Hablaba, Lorenzo, de la importancia de tener reglas claras en esta delicadísima materia. También reconstruían que hay ya otras piezas de la organización electoral que habían sido, si me permiten decirlo así, centralizadas desde antes, como la materia de medios de comunicación y más. Pero hay una facultad que ha hecho mucho ruido desde que se aprobó la reforma constitucional, que es este famoso podrá que contempla la Constitución y que supone que en ciertas circunstancias ustedes podrán atraer la organización directa de una elección estatal. ¿Cómo quedó la regla en la ley, Ciro? ¿Se restringió el margen de discrecionalidad o sigue habiendo ahí un espacio amplio para pues la decisión autónoma del órgano autónomo nacional? Bueno, ahora incluso se inventó un nuevo término en la ley que es la asunción. O sea que no es la de la Virgen, ¿eh? Es la asunción electoral, que el asunto se atrae, se asume por el Instituto Nacional Electoral a petición de la mayoría de los consejeros del organismo público local, y aquí se asumiría con una votación calificada de 8 votos. Esto tendría que ocurrir antes del inicio del proceso electoral y cuando hubiera condiciones pues realmente extraordinarias que pusieran en riesgo la paz y la celebración. Yo creo que desde este punto de vista el que se haya previsto que sea con anterioridad, que requiera una votación calificada, da garantías, pero luego metieron otra que es la asunción parcial, que es que alguna parte de la elección puedes atraer. Yo creo que ahí tenemos que generar criterios muy claros, porque los procesos electorales son en realidad una construcción, un engranaje que se va eslabonando, y es muy difícil que tú te hagas cargo de una pieza sin haber controlado las previas. Entonces, pues sí tendremos todavía que desarrollar reglamentariamente la reforma. Déjenme regresar sobre este punto. Vamos ahora a un corte. Esto es Observatorio. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral y están con nosotros su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, y uno de los consejeros electorales, Ciro Murayama. Regresamos.